Son las 3 de la mañana. Estás plácidamente en la cama soñando con que te han tocado los euromillones. Y lo estás celebrando con un colega en un barco lleno de... Te despierta un ruido. El ruido parecen pasos. Oyes el rozar de la ropa. Intuyes un cuchicheo. En la oscuridad, mientras tu cerebro se digna a arrancar, empiezas a preguntarte si no será que te dejaste la tele puesta. No, piensas. Soy un firme luchador contra el cambio climático. Apago todas las reletas de la casa antes de irme a dormir, porque si no, no puedo conciliar el sueño pensando en mi huella de carbono. Entonces, ¿qué coño es? ¿Serán los Reyes Magos? ¿Será la ICAE? Decides girarte en la cama, para centrarte más en los sonidos que vienen del salón, como si fueras un pastor alemán o algo así. Pero el ruido infernal que hace tu somier del año 95 alerta a los intrusos de que ya estás despierto. ¡Hey! ¿Cómo estáis, viewers de la vida? Espero no haberos asustado demasiado. Bienvenidos a nuestro refugio armero de YouTube. Yo soy Spanish Pew, fan de todo lo que dispara. Antes de nada, perdonadme por haber tardado tanto en subir vídeo. He estado liado entre trabajo, eventos, familia y más trabajo. Además, he reescrito el guión de este vídeo 600 veces y he pasado horas recopilando información. Me he leído sentencias, recursos, artículos, ensayos, trabajos de fin de grado... Todo para que me salga esta mierda de vídeo. Hoy vengo cargadito de polémica. El tema que nos ocupa hoy da mucho que hablar y hay opiniones muy dispares. Pero vamos a ver qué dicen nuestras leyes, qué dicen las leyes de otros países y vamos a ver casos reales echando mano de la jurisprudencia. Y por último, como colofón, contaremos con el testimonio de un experto en esta materia. Preparad el bourbon, preparad las palomitas porque hoy vamos a hablar de la legítima defensa en España. Oh, la autodefensa, ese bonito concepto, ese derecho que mucha gente considera natural e inherente al hombre, un derecho sagrado e inalienable reconocido en este gran país llamado España en la ley de... ¡No! Siento empezar fuerte, pero es así. En España no existe ese derecho a la autodefensa con el que muchos soñamos. En nuestro ordenamiento jurídico no se reconoce en ningún sitio que el hombre tenga derecho a defender ningún bien jurídico y quedar eximido de responsabilidad per se, sin proceso, como sí pasa en la legislación de otros países que vamos a ver más adelante. Lo que sí reconocen nuestras leyes, en concreto en el artículo 20 del Código Penal, son los eximentes de responsabilidad criminal. Y entre los clásicos de trastorno mental, intoxicación completa y un largo etcétera, encontramos el que hoy nos ocupa y os voy a leer a continuación. Artículo 20.4. Estará exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Tomad nota. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En el caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida a aquella o estas. Segundo, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Tercera, falta de provocación suficiente por parte del defensor. Si concurren estos tres requisitos, como si de reunir las bolas de dragón se tratara, lo mismo evitas una pena de cárcel y unas indemnizaciones millonarias. Pero ojo, han de concurrir las tres para aplicar la eximente completa. Si no concurren, se te aplicará como atenuante y tu pena se verá algo rebajada, pero seguirá siendo lo bastante gorda como para ponerte súper fuerte en el gimnasio de la cárcel mientras te sacas una carrera. Bromas aparte, que este tema es bastante serio, vamos a analizar estos requisitos uno por uno para que comprendáis qué quiere decir cada uno de ellos. La agresión ilegítima. Un bien jurídico como la vida, integridad física, una propiedad, ha de estar siendo agredido y en peligro de ser dañado por alguien que no tiene legitimidad para perpetrar esa acción. ¿Quién puede tener legitimidad para dañar un derecho jurídico, os estaréis preguntando? Pues por ejemplo, la policía. Si la policía entra en tu casa con una orden judicial, no es un allanamiento de morada, están legitimados para entrar, por lo que no computaría como una agresión ilegítima. Lo mismo se aplicaría si la policía te está deteniendo en la calle, te está privando de libertad y es un derecho, es un bien jurídico, pero tú no puedes invocar la legítima defensa para liarte a palos con los agentes. Aclarado esto, la agresión ilegítima ha de estar produciéndose en el momento en el que se realiza la acción de defenderse. No vale de ninguna manera que el ataque ya haya cesado y no se esté produciendo. Por ejemplo, no puedes agredir por la espalda al que te ha agredido primero a modo de venganza mientras éste se retira del lugar, porque de esta manera ya no concurriría el requisito de agresión ilegítima y la estaríamos cagando. Pasaríamos de una acción defensiva a una vindicativa, esto es, de agredido a agresor, en menos que se dice cárcel.
Del mismo modo, no podemos continuar utilizando la fuerza contra el agresor una vez que la amenaza ya haya finalizado. Por ejemplo, el individuo ha caído inconsciente, ha quedado desarmado, o está en el suelo o manifiesta rendirse. Pasemos al segundo requisito, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. Esta es sin duda la más polémica de las tres, y en el que más diferencia vamos a notar en el derecho comparado. En el ordenamiento jurídico de otros países este requisito ni siquiera existe o está de manera muy testimonial. Es también conocido como la proporcionalidad de medios. Es un concepto muy mal entendido, porque he escuchado a mucha gente que cree entender del tema que si te enfrentas a un agresor con arma blanca, se consideraría desproporcionado responder con un arma de fuego. ¿No habéis escuchado nunca la manida frase de no poder disparar hasta que el otro dispare primero? Seguro que os suena. Pues bien, esto no es así necesariamente, y desde luego no debe serlo, aunque es cierto que muchas sentencias iban por ese camino en sus fundamentos. Me he hinchado a leer expresiones del tipo alternativas menos lesivas, el famoso disparo a zona no vital, la archiconocida posibilidad de huida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que afortunadamente cada vez se está tomando más conciencia de que la lesividad de un arma blanca es comparable a la de un arma de fuego. No el alcance, desde luego, pero sí en el riesgo que supone para la integridad física y la vida del defensor. Luego veremos una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo en la que por primera vez, que yo sepa, se menciona la regla de Tueller en una sentencia. ¿Qué es la regla de Tueller? Bueno, pues os lo voy a ir adelantando. Se basa en un artículo escrito en los años 80 por un policía de Salt Lake City de nombre Tueller, en el que analizaba y ponía cifras a la letalidad de un arma blanca o contundente frente a un arma de fuego. Según él y muchos otros expertos posteriormente, una persona armada con una pistola y bien entrenada, repito, bien entrenada, es capaz de desenfundar y colocar 2 tiros en el centro del objetivo en 1,5 segundos o 2. Por otra parte, un agresor corriendo hacia el tirador recorrería hasta 7 metros en ese tiempo. En el artículo dice 6,4, yo lo redondeo a 7. Contando con que el tirador falle, los disparos no sean inmediatamente incapacitantes, o aunque lo sean, si con un último impulso el agresor consigue alcanzarnos, ya tendríamos una letalidad más que igualada. En otras palabras, a 7 metros la hoja del cuchillo puede acabar dentro de nuestro cuerpo en menos de 2 segundos. Pues bien, teniendo en cuenta esta especie de regla, podemos afirmar que para nada es desproporcionado responder con fuego a la amenaza inminente de un arma blanca. Pero por muy claro que nos parezca a algunos, sigue habiendo polémica en este punto, y siempre vendrá motivada por lo mismo. Es muy fácil sacar conclusiones racionales después de estar días y días leyendo folios y folios de diligencias, atestados, informes periciales, sentado tranquilo en un escritorio mientras escuchas Vivaldi con un té caliente en la mano. Lo que al juez y al jurado les toma semanas o meses, incluso años a veces, de análisis, a ti ese fatídico día te tomó segundos o décimas de segundo. Ma'am, put the gun down! Put the gun down! ¿Es moral y ético ponerle la responsabilidad de actuar con buen juicio, conciencia y raciocinio al que se está defendiendo de una agresión repentina no provocada? Cuando nos enfrentamos a una amenaza, nuestro cerebro se pone en modo supervivencia. La adrenalina a raudales por nuestro torrente sanguíneo hará que no seamos capaces de ver nada más que la amenaza, a lo que se denomina visión efecto túnel. El elevado ritmo cardíaco y el estrés extremo harán que perdamos absolutamente todas las habilidades motoras finas y no seamos capaces ni de marcar un número de teléfono en el móvil, quitar el seguro manual a la pistola, montar el arma, un saludo a los que no portan cartucho en recámara, e incluso de reconocer caras. Esto se da, y es ciencia. Descrita una situación como esta, ¿cómo quieren que en ese estado el individuo golpee una vez en lugar de 2, salga corriendo a la huida por un callejón que ni siquiera ha visto, o se tome tiempo para apuntar a una mano cuando hay un 99,99% de probabilidades de fallar el tiro? Dicho esto, vamos a terminar de repasar los requisitos para la legítima defensa con el tercer punto: falta de provocación suficiente por parte del defensor. Esta es bastante obvia y de cajón. Si hemos agredido primero y el otro se defiende, no seremos nosotros los que estemos ejerciendo la legítima defensa. Parece un poco una pescadilla que se muerde la cola, pero no penséis solo en una agresión física. Volvamos al ejemplo del allanamiento. Si un señor me pilla a mí con un pasamontañas y su cartera en la mano en su dormitorio a las 2 de la mañana, el que ha iniciado la agresión he sido yo. Esto para mí conecta un poco con el punto anterior. El que debería asumir siempre la responsabilidad de todo lo que pase después es el que decide comenzar la agresión. El defensor no ha pedido que le agredan y el defensor no ha pedido que le entren en casa. Pues bien, explicado el artículo 20.4 del Código Penal, vamos ahora a echar un vistazo superficial a algunos casos reales sacados de sentencias que me he estado leyendo durante estos días. Tened en cuenta que he condensado sentencias de hasta 73 folios en 3 o 4 recortes, subrayados por mí mismo en el Paint.
Sí, ya lo sé. Soy menos profesional que control de calidad de AliExpress. Ojo, no voy a valorar personalmente estas sentencias, solo os las voy a leer. Veremos juntos qué requisitos concurrieron y cuáles no, pero sin valorar los hechos y sus consecuencias. Os recuerdo que estáis viendo un vídeo de entretenimiento. Si queréis aprender derecho penal, estáis en el canal equivocado. Dicho esto, procedo a enseñaros unas cuantas. Sinceramente, alguna os va a sorprender. Vamos a empezar con un caso que se produjo hace unos 20 años, en el que un hombre disparó 5 veces a otro hombre causándole la muerte. Los hechos son los siguientes. El acusado, fulanito, salía de su domicilio y fue abordado por menganito, con el que horas antes había tenido un incidente al amenazarle este con un cuchillo. Tras intimidarle menganito con una pistola del calibre 6,35 milímetros, efectuó un disparo contra este sin llegar a alcanzarle, produciéndose un forcejeo en el que consiguió fulanito arrebatarle la pistola, y con la que realizó 5 disparos contra menganito. Al recibir menganito los 2 primeros impactos, cayó al suelo y esgrimió el cuchillo de forma amenazante contra fulanito, realizando este los 3 últimos disparos. En resumen, el argumentario de la condena será el siguiente. En el caso, aparece claramente una agresión inicial por parte de menganito, que llevaba una pistola con la que amenaza a fulanito, e incluso llega a efectuar un disparo que a este no le alcanza. Luego se produce un forcejeo y como consecuencia fulanito le arrebata la pistola. Esto revela con evidencia que ya había desaparecido la agresión ilegítima iniciada por menganito cuando fulanito le disparó. Ya había cesado el ataque y quien entonces agredió fue fulanito a su adversario. Faltó ese requisito de la actualidad o inminencia en la agresión. La necesidad de defenderse había desaparecido. Pasa de agredido a agresor y en conclusión ya no había agresión ilegítima cuando fulanito disparó el arma de fuego contra menganito. No cabe aplicar al caso la eximente de legítima defensa, ni siquiera en su condición de incompleta. De esto podéis sacar claro una cosa, fulanito estuvo mucho tiempo en la cárcel. Continuamos con otro caso. Malaquías es cazador y tenía una escopeta de 2 cañones superpuestos de la marca Laurona. Malaquías estaba en el interior de la vivienda donde moraba. Oyó el ladrido de los perros y alboroto en las cabras. Días antes había encontrado una cabra degollada. Cogió la escopeta y la cargó con 2 cartuchos de perdigones. Estaba muy nublado y Walfrido había entrado en el corral saltando la valla. Al verle, Malaquías sintió miedo, que le dominó, siendo el temor sufrido no controlable. Efectuó 2 disparos desde la puerta a menos de 4 metros de distancia de Walfrido, tratando de defenderse de la entrada en su propiedad de una persona que pensaba que podía agredirle y que pretendía robar. Uno de los disparos le alcanzó a Walfrido en el vacío abdominal derecho y el otro en región posterolateral derecha. En primera instancia, este señor fue absuelto por la audiencia provincial. Fallo, que debo absolver y absuelvo a Malaquías del delito de asesinato del que ha sido acusado. Después de pasar por el Superior de Justicia, siendo ratificada la absolución, la acusación apeló al Supremo, que básicamente les dio la razón en todos sus argumentos. Os leo. La acusación parte de la base que la reacción del acusado absuelto no puede encajar en la eximente de legítima defensa, a la vista de la falta de proporcionalidad en la respuesta de Malaquías, que tenía a su alcance alternativas de defensa igualmente eficaces como disparar al aire. También estima que no puede ser calificado el miedo como insuperable, porque podría haberse mantenido en el interior del inmueble, advertir a gritos o con disparos al aire, a fin de cerciorarse si el invasor representaba o no un peligro real para merecer semejante respuesta. El Supremo sigue desgranando el por qué no concurrieron todos los requisitos para aplicar la eximente completa. Que el acusado estaba siendo objeto de una agresión ilegítima resulta evidente. El artículo 20.4 del Código Penal considera que en caso de defensa de la morada o sus dependencias se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en estas o aquellas. Walfrido había entrado saltando la valla de la finca. Sin embargo, la existencia de otras alternativas de respuesta proporcional es incuestionable. La apreciación de la eximente completa de legítima defensa del artículo 20.4 no es correcta en términos jurídicos, ya que no consta más agresión por parte de la víctima que la entrada inconsentida en una propiedad privada. Continúa. Disparar 2 cartuchos a matar a quien probablemente está intentando robar no puede jurídicamente considerarse proporcionado. La presencia de un desconocido que ha superado la valla no justifica sin más efectuar 2 disparos que acaban con la vida del intruso. Se trata de una reacción desproporcionada que justificaría la rebaja de pena asociada al carácter incompleto de una eximente. El acusado se hallaba en el interior y la víctima no había exteriorizado todavía intención de forzar las puertas. Y bueno, después de esto, y muchas hojas después, debido a una serie de movidas jurídicas con las que no os voy a fundir el cerebro, el Supremo viene a decir que está de acuerdo con la acusación en que Malaquías nunca debió ser absuelto, pero no pueden hacer nada. El desacuerdo de esta sala con el tratamiento que el jurado ha dispensado a la legítima defensa y al miedo insuperable no puede ser ahora corregido en casación. Resulta inviable la rectificación del desenlace valorativo del jurado después de que sus miembros dieran por probado que el acusado no tenía propósito de quitar la vida a nadie ni conciencia
de ponerla en peligro por los disparos efectuados. Esta afirmación supone la exclusión del tipo subjetivo del homicidio doloso, por cuanto antecede, el motivo ha de ser desestimado y la desestimación conlleva la condena en costas. Eso, que no falten las costas. Como veis, el bueno de Malaquías se libró por una carambola del destino. Espero no estar aburriéndoos demasiado. Sin duda la lectura de documentos jurídicos no es lo más interesante ni lo más entretenido para el espectador. Pero creedme que peor es leérselo entero, subrayarlo y resumirlo. Despejaos, que viene un caso muy interesante. Muy mencionado a la hora de hablar sobre la legítima defensa y la defensa armada del domicilio y encima con sentencia favorable al acusado. Se trata ni más ni menos que el conocido como caso Ferris, en el que 12 asaltantes intentaron robar en el chalet del acusado, resultando muertos 2 de ellos por los disparos del dueño de la casa, al que llamaremos Filogonio. Paso a relataros los hechos probados. Hasta un total de al menos 12 personas se concertaron para asaltar el chalet tras reunirse en un parque cercano, llevando consigo al menos un arma de fuego, una pistola de aire comprimido y 2 navajas, así como pasamontañas y bragas para ocultar sus rostros. Mientras algunos permanecían estacionados en la parte exterior, los otros saltaron la valla. Una vez dentro se dirigieron a la vivienda de los caseros. El casero, al abrir la puerta de su vivienda, fue abordado y le empujaron y tumbaron boca abajo. Le ataron de pies y manos y le combinaron presionándole la sien con un objeto no determinado a que les dijera dónde se encontraba la caja fuerte de los dueños de la finca. Tras ello, se dirigieron a la vivienda principal, en la que entraron con la llave sustraída. Una vez en el interior, irrumpieron súbitamente en el salón donde se encontraban Filogonio y Anacleta. Les arrojaron al suelo, les tumbaron boca abajo. A Anacleta la ataron de pies y manos y les apuntaron con una pistola y les dijeron que les iban a matar. Se dirigieron con Filogonio a un despacho sito en la planta baja y le conminaron dándole golpes en la cabeza para que abrieran la caja fuerte. A continuación, le preguntaron por la otra caja fuerte. Las llaves las tenía Anacleta. Con dicha llave, varios de los asaltantes se dirigieron junto con Filogonio al dormitorio principal. Le echaron sobre la cama y le taparon con un edredón. Tras coger el dinero y las joyas, se fueron de la habitación todos los asaltantes menos 2, que quedaron vigilando a Filogonio. En el momento en que uno de quienes le custodiaban fue a por un vaso de agua, Filogonio aprovechó para coger una pistola Walter P99 de 9 mm Parabellum que escondía debajo del colchón. Montó en ella un cargador que uno de los asaltantes, tras descubrirlo, había dejado en la mesilla de noche. Al montar la pistola, alarmó a los 2 asaltantes, y uno de ellos fue hacia él, portando un cuchillo en la mano y arremetió contra él. Filogonio logró sujetarle y mantenerse separado. En el forcejeo, el asaltante finalmente alcanzó a Filogonio, causándole una herida incisa superficial. En ese forcejeo, efectuó un disparo que provocó que los 2 individuos salieran corriendo. Filogonio acudió a donde estaba su mujer, que entre tanto ya estaba logrando, con ayuda de unas tijeras, quitarse las ataduras. Filogonio, en las proximidades de la escalera por la que habían huido los asaltantes, efectuó 3 nuevos disparos con su pistola, coincidiendo con 2 disparos efectuados por uno de los asaltantes desde la planta baja. Filogonio disparó ante el temor de que estos pretendieran matarles. Como consecuencia de los disparos efectuados por Filogonio, resultó alcanzado uno de los asaltantes, que sufrió 3 heridas por arma de fuego, una de ellas en la cabeza, la segunda en el tórax y la tercera en la mano izquierda. Como consecuencia de la recibida en la cabeza, falleció inmediatamente, quedando tendido en la planta baja junto al hueco de la escalera. Otro de los asaltantes sufrió una herida con arma de fuego en el muslo derecho. El proyectil atravesó el músculo sartorio y en su trayecto destruyó la vena y arteria femorales. Tal lesión provocó en 15 minutos la muerte del asaltante, quien, si bien logró salir de la casa, no logró saltar la valla, quedando sentado tras un árbol donde falleció desangrado. Quiero hacer una aclaración que no tengo en el guión. En uno de los folios de la sentencia explican que de esos 3 tiros, uno es el que le da a un asaltante en la cabeza, otro es el que le da en el muslo al otro asaltante, y el tercero, ese que dicen que es el de la mano que le da a uno de los asaltantes, es el mismo que el de la cabeza. O sea que la bala atravesó la mano y le dio en la cabeza. Por eso son 3 tiros, pero parece que son 4 impactos. Tras leeros los hechos probados, vamos a ver qué dice la sala sobre la legítima defensa en este caso. Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa de Filogonio alegaron la exclusión de la antijuricidad en la conducta por concurrencia de la eximente completa de legítima defensa. No cabe duda de que la conducta desarrollada por todos los integrantes del grupo de asaltantes merece la calificación de agresión ilegítima. Los hechos cometidos por el grupo asaltante produjeron lesiones objetivas a bienes jurídicos del señor Filogonio y de su esposa Anacleta, privación de libertad, allanamiento, amenazas de muerte, actos de violencia física y voluntad de sustraer objetos de valor. Eran actos que permitían temer razonablemente al señor Filogonio y a su esposa que su vida corría peligro. La exhibición de
armas blancas y de fuego permitían representar ese riesgo como inminente. El acusado no provocó la situación, fueron estos quienes generaron la situación justificadora de una reacción defensiva legítima por parte de Filogonio. La cuestión a resolver, y de cuya resolución depende la estimación de la concurrencia de la eximente de legítima defensa, es si al momento en el que el acusado disparó existía necesidad defensiva conforme a lo establecido en el artículo 20.4 del Código Penal, en el doble sentido de necesidad de la reacción defensiva y de necesidad de los medios empleados. Encontrar el exacto punto de inflexión para determinar a partir de qué situación la defensa es proporcionada exige adaptarse a la numerosa variabilidad de las situaciones examinadas. En situaciones de legítima defensa no es exigible que la reacción defensiva sea absolutamente proporcionada o igualitaria. Se debe tener en cuenta la situación anímica del agredido y la perturbación que en su ánimo haya podido causar el comportamiento agresivo de la persona o personas que le acometen. No consta si los asaltantes habían tomado la decisión de huir cuando se produjo el tiroteo. No hay datos que permitan afirmar que el señor Filogonio pudiera prever o saber si los asaltantes estaban huyendo. En tales condiciones no cabía exigirle asegurarse de si era o no necesario disparar para ahuyentar a los asaltantes. En definitiva, cabe entender concurrente la necesidad defensiva. Era razonable temer una respuesta agresiva de los asaltantes tras el primer acto defensivo de Filogonio, por lo que resulta admisible que disparara. En cuanto a la necesidad racional del medio empleado, no cabe desproporción o exceso intensivo. Cuando cogió la pistola, la situación de riesgo era grave y la posibilidad de acudir a otros medios de defensa era nula. El uso de la pistola constituía el único medio a disposición de Filogonio para poder poner fin a una grave agresión. El uso posterior de la pistola resulta igualmente un medio adecuado y proporcionado atendiendo a las circunstancias para evitar una respuesta de los asaltantes, que, si no se veían obligados a huir, podían permanecer en la vivienda para completar su propósito delictivo y además incrementar gravemente la intensidad de la violencia. Como no había quedado acreditado que el señor Filogonio efectuara los disparos a sabiendas de la localización de los asaltantes y desechada la posibilidad de que cometiera un homicidio alevoso, su reacción encuentra amparo en los móviles defensivos y no en móviles vindicativos. Por todo ello, procede estimar concurrente la eximente analizada. Como podéis ver, el bono de Filogonio también quedó eximido de responsabilidad. Y me permito añadir como información relevante que la Walther P99 de Filogonio estaba guiada en licencia F y no estaba guardada, obviamente, en un armero grado 3, estaba debajo de la cama. Bueno, ¿cómo lo lleváis, viewers? ¿Os quedan fuerzas para otro caso? Quiero que sepáis que la sentencia del Tribunal Supremo que os traigo ahora está recién salida del horno. Data ni más ni menos que de abril de este año 2023. Los hechos son dignos de una película sobre la España profunda, pero tan reales como la miopía y el síndrome de túnel carpiano que me ha supuesto escribir este vídeo. Y agarraos, que lo más importante es que esta es la primera sentencia en España que menciona la regla de Tueller que yo sepa. Viewers de la vida, acompañadme en la siguiente historia. El acusado, Cresceniano, y su amigo Dioscorides habían estado en la parcela de Crescen durante parte de la mañana. Cuando llegaron al río, apareció don Arponiano, dueño de la parcela vecina, quien ya había tenido algunas diferencias con Dioscorides. Arponiano, al ver allí a Dioscorides y al acusado, saltó el río hacia donde ellos estaban, portando en la mano un palo de madera de grandes dimensiones, así como un hacha y un machete dentro de su funda, e inició una discusión con ellos. Arponiano se encaró con Dioscorides y le propinó un empujón que le hizo caer al suelo. El acusado optó por huir del lugar. A unos 100 metros del lugar donde había tenido la agresión a Dioscorides, el acusado se detuvo, y allí le alcanzó Arponiano. Arponiano tiró el palo y debió sacar en algún momento el hacha, y también trató de sacar el machete que llevaba enfundado al cinto. El acusado, temiendo por su vida e impulsado por la necesidad de defenderse del inminente ataque, sacó una pistola y efectuó un disparo contra él a una distancia de entre metro y medio, disparo que alcanzó a Arponiano en la cabeza. Era una pistola semiautomática calibre 9 corto, para cuya licencia y uso es preceptivo poseer licencia de armas, que el acusado no tenía. Veamos, la audiencia dictó: debo condenar y condeno al acusado como autor de un delito de homicidio y de un delito de tenencia ilícita de armas, concurriendo la eximente incompleta de legítima defensa a la pena de 8 años y 6 meses de prisión y a la pena de 2 años por el delito de tenencia ilícita de armas. Y aparte, le condena como a 300.000 euros de indemnizaciones varias. Esto que os he leído son los hechos probados y el fallo de la audiencia provincial. En segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia en primera instancia. Vamos, que no apreció la eximente completa. Os lo leo. El jurado declaró no probadas las proposiciones en relación a posibles causas de exención de responsabilidad, considerando no probados los hechos que podrían llevar a estimar una exención completa de responsabilidad. La actuación de Crescenciano se produjo en su defensa, pero fue desproporcionada, ya que existían diferentes alternativas de actuación lógicas al común de los mortales. Como hubiera podido ser
huir hasta colocarse fuera del alcance de Arponiano, sacar el arma solo para amenazar e incluso dirigir el disparo al aire, o, en último extremo, efectuar el disparo a zona no vital. Después de ver la contundente explicación del TSJ, con esas alternativas lógicas al común de los mortales, vamos a ver qué nos cuenta el Tribunal Supremo. Basadísimo. Iniciada la discusión, recriminándoles a Arponiano que habían invadido sus tierras, extremo que no se considera aprobado, Arponiano se encaró con Dioscorides y le propugnó un empujón que le hizo caer al suelo, donde quedó aturdido. Ya en ese momento, el acusado portaba consigo un arma corta de fuego y resolvió no hacer uso de ella, ni exhibirla siquiera, tomando la decisión, sin auxiliar en ese momento a su amigo, de marcharse rápidamente del lugar. Arponiano le persiguió y se le acercaba corriendo en actitud agresiva. A los efectos de ponderar la necesidad racional del medio empleado, la valoración debe partir del legítimo derecho a la defensa propia o de terceros. No debe realizarse desde una perspectiva ex post, que tome en cuenta exclusivamente el daño producido y el abanico de posibilidades defensivas desde la frialdad y la serenidad del que ningún riesgo afronta. Al contrario, una perspectiva ex ante, ponderando las circunstancias en términos de posibilidad y eficacia en el momento que se produjeron. Se ha repetido en innumerables ocasiones que la racionalidad del medio empleado para la defensa no puede consistir en una simple comparación entre la potencial lesividad del medio empleado en el ataque y el que el defensor utiliza para impedirlo o repelerlo, debido a que el agredido no dispondrá de una panoplia de herramientas a su alcance entre las que escoger la más parecida a aquella de la que el agresor se vale, ni del tiempo necesario para ponderar las cualidades de unas y de otras. Ni siquiera esa mera comparación entre las distintas armas resulta tan simple. Es muy cierto que un impacto de bala con carácter general puede resultar más lesivo que una cuchillada, y el alcance ofensivo de un arma de fuego es mayor. Sin embargo, un arma punzante a corta distancia de la víctima comporta una situación de riesgo grave para la vida. Se maneja en este contexto la llamada regla de Tueller o la de los 6,4 metros. Es la establecida como distancia mínima para tener posibilidades defensivas y eficaces con un arma de fuego frente a un ataque con arma blanca. Se reprocha también al acusado que no disparase en zona no vital. Sin embargo, resultaría preciso que el tirador se encontrara en una situación o control emocional de equilibrio ajeno e incompatible con la presión que provoca la posibilidad cierta e inminente de perder la propia vida, conocido como síndrome de estrés del combate. Recapitulando, el acusado fue objeto de una agresión que ponía en riesgo su vida, agresión ilegítima que de ningún modo había provocado, y trató primeramente de huir. Fue perseguido y alcanzado, y lejos de hacer uso precipitado del arma de fuego, resolvió confiar en que el ataque finalmente no se concretaría. Pero lo cierto es que Arponiano, en actitud agresiva, se le acercaba progresivamente y tratando de desenfundar un machete que portaba al cinto. Cuando ambos se encontraban ya muy próximos, el acusado resolvió tomar el arma de fuego, lo que observó Arponiano sin que desistiera por ello del ataque, y a 1,5 metros de distancia el acusado disparó, causando por desgracia la muerte de Arponiano. A nuestro juicio, concurren en la conducta de Crescenciano todos los elementos que conforman la causa de justificación prevista en el número 4 del artículo 20 del Código Penal. Debió ser absuelto. Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido absolver al acusado del delito de homicidio al apreciarse la circunstancia eximente completa de legítima defensa, y se mantiene la condena del acusado como autor de un delito de tenencia ilícita de armas. Como veis, hay magistrados del Supremo que razonan y esgrimen argumentos realmente interesantes. La referencia a la regla de Tueller sienta un precedente muy importante en la jurisprudencia de este país y seguramente ayudará en un futuro a la defensa de policías y ciudadanos que se vean obligados a utilizar armas en defensa de su vida o de su integridad física o de la de terceros. Como os comenté al principio, he reescrito este vídeo un montón de veces y he decidido eliminar la parte en la que hablo del conocido y reciente caso de José Lomas, el famoso librero de Ciudad Real que disparó a un intruso al sorprenderle en su finca a las 2 de la mañana. A pesar de lo interesante del caso para este vídeo y para vosotros, decido no incluirlo por 2 razones. La primera, porque no quiero que el vídeo se alargue hasta el punto de aburrir y reiterarnos siempre en los mismos conceptos una y otra vez. La segunda, porque el juicio no se ha celebrado y absolutamente todo lo que yo pueda contaros se basará únicamente en los escritos de la Fiscalía, de la acusación y la defensa. Pero no hacemos nada discutiendo estos documentos sin saber cuál será el fallo y el resultado de los posteriores recursos que imagino que se darán. Lo que sí podemos hacer es hacer un directo de Twitch para hablar sobre este caso. Igual que he dejado
dejado de lado el caso del policía de Sol, que tuvo que disparar a un hombre que se le echó encima con un cuchillo en medio de la Puerta del Sol de Madrid, con tan mala fortuna que la bala atravesó al agresor, rebotó y alcanzó en un ojo a un viandante. Sobre las maravillas del uso de la munición blindada en el trabajo policial también haremos otro vídeo. He dejado fuera muchos casos, lo sé, pero era absolutamente imposible abarcarlo todo. Y con esto vamos a echar un vistazo rápido a lo que dicen las leyes en dos países muy mencionados a la hora de hablar de defensa propia. El primero, como no podía ser de otra manera, es, lo habéis adivinado, Estados Unidos. Mucha gente se empeña en meter a Estados Unidos como una suerte de jurisdicción única, donde todas las leyes son uniformes, y no hay nada más jodidamente lejos de la realidad. El caso es que hay 50 estados y cada uno es de su padre y de su madre, como diría aquel. Unos adoptan unas doctrinas y otras otra completamente diferente, y algunos se quedan un poco en medio. Como ejemplo de lo más radical en el extremo de defenderse a uno mismo bajo cualquier circunstancia, en cualquier lugar y sin obligación alguna de evitar el conflicto, tenemos la doctrina conocida como Stand Your Ground. ¿Os gusta mi pronunciación? En español, mantenerse en la posición. Esta parte de la premisa de que mientras tú tengas derecho a estar donde estás, nadie puede tocarte las narices y no tienes por qué huir de una amenaza o agresión, pudiendo utilizar hasta fuerza letal para defenderte. En el caso del domicilio, la policía ni siquiera presenta cargos contra el defensor en los casos donde las circunstancias están claras. Con esto, el defensor evita un procedimiento judicial que en el caso de España afrontaría sí o sí, aunque le hayan pegado 27 puñaladas antes de defenderse con fuerza letal. Los estados que adoptan esta doctrina son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah y Virginia Occidental. En el lado antagónico de esta filosofía tenemos la llamada duty to retreat, o en español, deber de retirarse. Esta doctrina nos dice que debemos, en la medida de lo posible, retirarnos ante una amenaza, siempre y cuando tengamos la posibilidad. Da igual que tengamos derecho a estar donde estemos, si hay ruta de huida, deberíamos considerar huir. Como excepción, en la mayoría de estos estados no tienes deber de retirarte si estás ejerciendo la defensa del propio domicilio. En el domicilio no hay limitaciones. Connecticut, Delaware, Hawái, Massachusetts, Maryland, Maine, Minnesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island y Wisconsin son, por ejemplo, estados que se encontrarían en este lado de la balanza. En los estados que no he nombrado se aplican términos medios, o más cerca de una corriente o más cerca de la otra. En algunos casos, por ejemplo, consideran el coche como parte del domicilio a efectos de defensa propia. Lo que está claro es que ni en el estado más restrictivo de los Estados Unidos vas a ir 10 años a la cárcel por disparar a un intruso en tu casa. Volvamos a cruzar el charco de vuelta a nuestras tierras europeas. Ya hemos visto más o menos, a grosso modo, cómo funciona la legítima defensa en Estados Unidos, y algunos de vosotros, sobre todo los más críticos, por algún motivo estaréis pensando que las leyes y el contexto de Estados Unidos no son aplicables ni extrapolables a nuestro querido continente, y menos aún a nuestra querida España. Pues vamos a terminar esta mini sesión de derecho comparado echando un rápido vistazo al cambio legislativo más sorprendente y más admirable que ha tenido lugar en nuestro entorno europeo en los últimos años. Vamos a ver qué pasa con Italia. Ah, Italia. Un país al que le tengo mucho aprecio, no nos vamos a engañar. Su historia, su arquitectura, su gente, su gastronomía, y su doctrina Castillo. Corría el año 2019 cuando Matteo Salvini, ministro del Interior bajo el gobierno de Giuseppe Conte, consiguió aprobar una reforma del Código Penal para reforzar el derecho de sus ciudadanos a la defensa de la propiedad. ¿Cómo? Rebajando a niveles meramente testimoniales la exigencia de proporcionalidad de medios a la hora de defender su domicilio o su negocio de una intrusión. Para que os hagáis una idea, la ley dice básicamente que se puede reaccionar hasta a una amenaza percibida. Por ejemplo, que un agresor haga ademán de sacar un arma de cualquier tipo, aunque no la llegue a mostrar o solo amenace con hacer uso de ella, es suficiente para dar por proporcional una reacción defensiva lesiva o letal. Si se acredita que la situación fue peligrosa para la víctima del asalto, a veces no será ni procesado. Y no solo eso, la familia del asaltante no tendrá derecho a ninguna indemnización. Aparte de esto, si algo saliera mal y el defensor es finalmente procesado, el Estado garantiza los gastos de su defensa ante los tribunales de justicia. Y como medida complementaria, subieron las penas de cárcel para quienes cometieran delitos en propiedad ajena hasta 6 años. Pero Spanish-Piu, ¿de qué armas defensivas estás hablando? ¿Acaso los italianos se han vuelto locos y dejan utilizar armas guiadas como deportivas para defenderse? Afirmativo, pequeño Piwer. Cualquier arma legalmente registrada, ya sea de caza, de tiro deportivo, de defensa personal o de coleccionismo, puede ser utilizada para repeler un ataque en el propio domicilio. ¡Qué locura, eh! Uy, perdón. Sí, dígame. ¿Ah, sí? ¿Ya estamos listos? Perfecto.
Perdonad, me están comunicando por el pinganillo que ya tenemos lista la conexión con nuestro experto en defensa propia. Vamos a cerrar el vídeo con una pequeña entrevista para conocer la opinión de alguien que sabe mucho más que yo y que tiene ganas de explicarnos su punto de vista. Don Ataulfo, muchas gracias por sacar un momento para atendernos en un momento tan ajetreado. ¿Qué haría usted si detecta un intruso en su casa? Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros. ¿No conllevará eso problemas legales después? Le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. Además, tenés que tener una botella de Chivas Regalamano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí. Pues bien, ya sabéis cómo ser inimputables. Pues hasta aquí la conexión con Don Ataulfo. Espero que os haya gustado el vídeo. Solo recordaros que podéis seguirme en Instagram, podéis seguirme en Twitch, que está un poco abandonado, lo sé, pero vamos a volver con fuerza para hablar sobre este vídeo y sobre los casos que nos han quedado pendientes con vosotros. Atentos a mis redes porque anunciaré el directo próximamente. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y nos vemos en las galerías. ¡Hasta luego!